Gloria al Señor. Ahora sí ya. Si me quedo aquí atorado, pues me ayuda el hermano Carlos a desenredarme acá. Qué gusto verles. El Señor ha sido bueno con nosotros esta semana, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque me concedió estar en el aniversario de una iglesia en Tijuana, de un consiervo que hace más de 15 años trabajamos juntos en la obra, en el ministerio. Y en el 2010 fundó la iglesia Monte Moria, ahí en Tijuana, y ayer celebraron sus 12 años de aniversario. Y le doy gracias a Dios porque me concedió estar ahí acompañándole. Y pues de repente a los pastores nos hace falta estar sentados y siendo ministrados, y el Señor tuvo a bien derramar de su gracia y ser de edificación. El mensaje fue una joya de exposición doctrinal y teológica, bíblica, expositiva. Tengo que aceptar que me redarguyó de pecado, y al grado que tuve que regresar a casa ya anoche, después del cruce y todo eso. Ya llegué casi a las 11 y regresé a mi bosquejo y tuve que complementar algunas cosas en base a lo recientemente aprendido. Y de esa manera, pues, Dios me ha dado la convicción de saber qué es lo que Él quiere que se les entregue esta tarde. Vamos a ir entonces a 1 Timoteo y empezaré la lectura en el versículo 7 de Timoteo, 1 Timoteo 4. Dice la palabra de Dios así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Voy a invitarles a que todos juntos leamos el versículo 8. Versículo 8 dice la palabra de Dios así: porque el ejercicio corporal leámoslo una vez más. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dios bendiga la lectura de su palabra. Cuando la experiencia de aprendizaje respecto de cualquier nueva tarea, disciplina, procedimiento o método a asimilar o a incorporar o a aplicar por quien está aprendiendo, y que tal experiencia, además de ser nueva, se presenta de manera tan frontal y tan definida, ciertamente habrá de causar resistencia o inconformidad. Es decir, va a haber un grado de oposición. Dirá tal vez el que tiene el oficio de carpintería, ¿verdad? Y ya tiene 15 años, 12, 15, hasta más años de experiencia. Y llega a un lugar donde se le va a enseñar una nueva manera de hacer cortes de madera, por así decirlo, o a usar una sierra que ya va a combinar tanto el corte mecánico con el corte láser.
Y mientras aprende se dará cuenta que, caray, como que esto no, yo soy más rápido cortando como he cortado los 15 años de experiencia que tengo. Esa es a la incomodidad a la que me refiero, esa resistencia. Dirá tal vez aquel que se dedica a levantar datos y poner en un formato de reporte. Cuando la oficina o la directora de la oficina llega y le dice, ¿sabes qué? Hasta hoy usamos ese sistema de captura. Ahora ya tenemos un nuevo software en el que vas a hacerlo así, es el paso número 1, paso número 2, paso número 3. Y aquella persona encargada de la oficina está tan acostumbrada a hacerlo, por años lo ha hecho. De manera que ahora tener que hacerlo así, se me hace que son muchos pasos, se me hace que está medio complicado y hay una cierta resistencia, ¿verdad? Dirá tal vez aquel que se dedica a las asepsias o a las limpiezas, ahora con el virus, ¿verdad? Y todas las variantes que están regresando, que se le dice, ¿sabes qué? Tú siempre has sanitizado este espacio de esta manera, pero ahora vas a usar este otro químico. Y para ese otro químico te vas a tener que poner esto y vas a tener que manejarlo. Pero si yo toda la pandemia lo he hecho así, ¿por qué tengo que cambiar? Bueno, es que esto es más eficiente, y ahora voy a tener que usar 2 recipientes y 2 aspersadores o sprayers, no sé cómo se dice en español. Bueno, sí sé, pero se me olvida de repente. Y hay una resistencia a ese aprender que se está proponiendo. Y alcanza a ser inconformidad y para ser aceptada y después asimilada, llegará al punto en el que después de muchos intentos, aquel dirá, mira, no, pues sí, la verdad sí era mejor. Pero no sin haber pasado por ese curso de estar aprendiendo y de estar presentando resistencia y de estar en un momento dado incomodándose. Hasta que por fin dice, ¿sabes qué? Ahora ya me doy cuenta. Antes me tardaba 2 horas en hacer toda esa tarea, con el nuevo procedimiento me tardo 40 minutos. Y entonces puedo ser más productivo. Eso es un hecho. Le invito otra vez a considerar entonces el contexto cultural en el que el pasaje que leímos hoy se escribe. El contexto cultural en el que se recibe y se lee esta primera carta a Timoteo. El siervo de Dios está en Éfeso, provincia que políticamente está bajo la ocupación romana, pero influenciada hasta las entrañas por la cultura y la mitología griega. Entre los aspectos que la filosofía incluye en su configuración está el cuerpo humano y las disciplinas que habrían de practicarse para hacer de este cuerpo un Dios. Él mismo, ese cuerpo que ejercitado vendría a convertirse en el Dios, vendría a ser el recipiente de todo el conocimiento filosófico. Y este ejercitado y lleno de conocimiento filosófico vendría a conformar el prototipo de un hombre ejemplar, un hombre que estaría cumpliendo en un momento dado con la configuración de uno de los dioses de la mitología griega. Aquellos elegidos de Dios que habrían de ser alcanzados por su soberana, gratuita y sublime gracia, traerían consigo a la iglesia ese legado secular, mismo que cuando menos una vez al año en las fiestas anuales de las municipalidades de la ciudad, se habría de abrir convocatoria para competencias y exhibiciones de todas aquellas disciplinas: teatro, filosofía, deportes y más. Es a los griegos a los que, en fiel apego religioso a las deidades de su mitología, con sede en la ciudad de Olimpia, fundada en el 776 a.C., se organizan las Olimpiadas. ¿Quién fue el fundador de tal evento? A celebrar cada 4 años, para que cada ciudad del imperio asistiera y participara en tales competencias. Muchos afirman que fue un tal Pelops, mortal reconocido por ser un fuerte y disciplinado funcionario griego. Pero también hay quienes le atribuyen a Hércules o Heráclito, una versión semi-híbrida de humano dios o dios humano. Esta era la celebración u homenaje
refiriéndome a las Olimpiadas, del dios supremo de los griegos, Zeus. De ahí que se diera la pagana combinación de lo religioso, deidades de la mitología, con lo deportivo, exaltar las habilidades físicas del cuerpo humano, como el estuche sublime del pensamiento y de la filosofía. Así es que la instrucción que Timoteo va a recibir en esta porción de la carta del apóstol Pablo, entonces será frontal y será sin contemplaciones. Sí, para Timoteo, para la iglesia de Éfeso, en donde ya había hermanos en la fe, los efesios, y por consecuencia para usted y para el que habla. Lo que Timoteo es llamado a practicar y así también enseñar y administrar es sobradamente superior a lo que el bagaje cultural de los ahora redimidos han visto y aprendido toda su vida, hasta aquel día en el que tuvieron un encuentro personal con el verdadero Dios y Salvador suyo. Cuando eso tuvo lugar, entonces las cosas debieron cambiar, y en sí cambiaron. Pero usted se puede imaginar a la congregación de la iglesia de Éfeso donde Timoteo estaría pastoreando. Muy probablemente los hombres que estaban ahí eran contados los que podrían traer sobrepeso o falta de condición. Estaban bien ejercitados. Su cuerpo era un cuerpo bien fortalecido por el ejercicio. Es lo que la cultura les había enseñado. Muy probablemente en 2 o 3 meses serían los juegos de la municipalidad de la ciudad. Y obviamente ellos querían hacer un buen trabajo en las competencias. Así es que no era raro ver que aquellos que la gracia de Dios estaba alcanzando venían con cuerpos atléticos bien formados, con resistencia capaz de soportar distancias grandes corriendo, en buena condición física, con fuerza suficiente. Eran cuerpos estéticos, pues la configuración con la que Dios hizo al hombre luce. Y aquellos que ahora se estaban reuniendo ahí, obviamente, seguía haciendo el ejercitar su cuerpo parte de su vida diaria. Sí, Dios me salvó, pero déjame ir al gimnasio. Sí, tengo en un momento dado la bendición de la vida eterna, pero no puedo dejar de ir a correr. Esta es mi forma de ser, así es como he sido toda mi vida y tengo que seguirme conduciendo ahí. Y es muy probable, ¿verdad? Aquí voy a especular, que mucha del desarrollo espiritual de los nuevos hermanos en la iglesia encontraba un estorbo. ¿En qué? En el ejercicio físico. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Oh, ¿qué le pasa? Tenía mi sesión de box o de lucha olímpica, lucha grecorromana, lucha X, Y, Z, póngale ahí. Oh, ok, bueno. Oiga, hermano, nos hubiera dado gusto verlo en el estudio bíblico de varón. ¿Qué le pasa si es cuando tengo mi práctica de levantamiento de pesas? No puedo fallar. Tengo que estar bien ejercitado físicamente. Y esa era una postura que Pablo sabe que Timoteo se va a enfrentar a ese tipo de autoidolatría. ¿Por qué? Porque si usted camina por un gimnasio hoy en día, creo que hay más espejos que equipos para ejercitarse. ¿Verdad? Hace como 2 semanas estuve haciendo una inspección en un gimnasio de estos grandes ahí. Y los que están haciendo ejercicio no se concentran tanto en el ejercicio, sino cómo se ven. ¿Verdad? O sea, yo recuerdo en Guadalajara alguna vez acompañé a un tío que hacía pesas, quería ser fisicoculturista, ¿verdad? Y como tenía 2 amigos que eran fisicoculturistas, que inclusive hasta tomaban aminoácidos y sustancias así para que les crecieran las masas musculares. Eran gimnasios pues de ahí de la colonia, ¿no? Había 2 o 3 espejitos y a eso sí había mucho equipo. Y veías a la gente ahí sudando, levantando, ¿verdad? Haciendo push-ups y sentadillas
con aquellos concentrados, pero vas a los gimnasios acá y no, es muy diferente, están volteando para el espejo, ¿ya? Y luego levantan y le hacen. Ok, y luego va al perfil y es un culto al físico del hombre o de la mujer. Oh sí, porque la mujer no se diga, ¿verdad? Se sube a la bicicleta estática y está pedaleando, pero levantan el traserillo ahí para ver cómo se le ve y cuánto está en un momento dado aumentando. Y una rutina que podría ser en 40 minutos se tarda 2 horas y media. ¿Por qué? Pues la vanidad se está imponiendo. El Dios que muchos de ellos tienen es su propio cuerpo. ¿Y cómo es que lo tienen tan bien, o en este caso, cómo es que los efesios lo tendrían tan bien desarrollado? Pues porque lo ejercitaban. Lo ejercitaban. Conociendo ese contexto, vamos entonces a entender mejor cómo aterriza la instrucción que Timoteo recibe de parte del apóstol Pablo. Pero vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos dé la dirección de este mensaje. Señor y Padre nuestro, gracias porque me has concedido preparar este mensaje y has tenido a bien darme de tu gracia, iluminar mi torpe entendimiento y dejarme encontrar verdades que realmente trajeron edificación a mi vida. A la hora de exponerlo, Señor, entiendo y sé por seguro que solamente depende de ti, que aquel que responda a tu mensaje es porque respondió a lo que tú le dijiste. Y aquel para el cual ser indiferente es porque has decidido ser indiferente a ti. No indiferente al inútil que habla aquí enfrente, Señor. Que a cada uno, Señor, tú ministres conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Ya la semana pasada el tema era nutridos con las palabras de la fe. Y nos enfocamos en los nutrientes espirituales. Dado que es el mensaje de los versículos previos, ahora en la Escritura, acordémonos que esta es una carta. La división por versículos es ya ajena al que escribe. ¿Ok? El escritor entonces nos ubicará en los aspectos casuísticos. ¿Sí sabe qué es casuístico, verdad? Casuísticos, según el caso. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir el casuístico, de sumisiva. Mientras que por un lado Timoteo ha de nutrirse con la buena doctrina, por otra parte y de manera resultante e inmediata habrá de rechazar, habrá de rehuir, de repudiar y expulsar, de desmentir y censurar y descalificar todos los alimentos chatarras en el plano espiritual. Y Timoteo lo habría de hacer con el propósito ulterior de ejercitarse, pero ejercitarse no para lo que es relativamente bueno no, sino para lo que es totalmente bueno y que para todo aprovecha. La piedad entonces para todo aprovecha. Es una declaración que nos ocupará de aquí hasta el resto del mensaje. Vamos a llegar entonces en ese entendido al punto número 1 y está ahí en el versículo 7. La piedad para todo aprovecha, dice lo que se ha de desechar. Pablo instruye bajo un principio bíblico probado y aprobado a lo largo de toda la revelación. Es esa revelación de Dios que nos ilumina a los que ya con una naturaleza espiritual podemos discernir espiritualmente, claro, siempre y cuando seamos verdaderos. Entonces el discernimiento alcanzará para entender este procedimiento, este formato. Vamos a abordar esta instrucción respecto de lo que no debe haber en nuestra vida para así dar espacio a lo que sí debe estar en ella. Por eso empieza diciendo el versículo 7, es muy importante que desechemos. Por eso digo el punto número 1, lo que se ha de desechar. ¿Qué es lo que hay que desechar? Fábulas profanas y de viejas.
Eso es lo que hay que desechar, y ese desechar tiene que ver con un rechazo enérgico que parezca casi como enojo. ¿Qué es entonces lo que tengo que rechazar? Ponga atención. Primero dice las fábulas profanas. Fábulas profanas. Notemos el evidente contraste entre lo profanas que son estas fábulas respecto de la palabra, las palabras de fe que son sagradas. Fábulas entonces son percepciones erradas, percepciones sugestivas, conclusiones o presuposiciones más marcadas por mi propia prudencia y por mi propia opinión. Fábulas profanas. Y por otro, temas de viejas. ¿Qué quiere decir eso de tema de viejas? ¿Se acuerdan que en Primera de Pedro lo vimos? Viejas son esas conversaciones llenas de trivialidad banal, superfluas, ociosas o sin razón, que no merecen ninguna atención. ¿Cuántas de las veces nuestras conversaciones son de viejas? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué? No, es un montón de tráfico ahí en el freeway. Oh, ¿no viste el accidente que estaba ahí en la 45? No, no lo vi. Oh, ahí estaba, hace como 10 minutos yo pasé y estaba todavía la grúa. Y ahí está la conversación, ¿Y de qué hablaron? Trivialidades, cosas superfluas. No hubo sustancia. Venimos a la iglesia y también se nos hace fácil muchas de las veces. Termina el servicio y tal vez por el cansancio o la fatiga de estar oyendo al predicador gritar ahí 1 hora, salimos y en lugar de hacer un comentario del mensaje, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Oye, fui allá donde me dijiste, encontré la cosa que andaba buscando. Oh, ¿en cuánto la conseguiste? No, pues en tanto. Oh, no. Perdón. Hubieras preguntado por el Toño, él te lo hubiera dado tanto. Ah, Toño, es que no me acordé cuando me dije. Y ya, en trivialidades. Hay que rechazar eso. Dios me redarguyó ayer. En el servicio de aniversario, el pastor ahí no presentó una reseña, quiso presentar un testimonio personal del llamamiento que recibió de parte de Dios para empezar esa iglesia hace 12 años. Y se apoyó en varias lecturas selectas del libro de Esdras. Fue una bendición. Fueron como 40 minutos y fue una bendición. Ahora vamos a Esdras 7 y ahora vamos a Esdras 8 y ahora vamos al versículo de Esdras 9. Pues 40 minutos es un mensaje. Y luego vino el predicador, un hermano director de un instituto teológico, de una escuela teológica allá en Carolina del Norte. Y tremendo mensaje, Números 11. Y 50 minutos. Terminamos, cantamos un himno y invitaron a otro pastor a orar. Una oración de 28 minutos. Otro mensaje. Diría usted, oiga hermano, ya fue mucho, ¿no? Estábamos cenando en el convivio. Y en varios lugares a donde llegué a saludar a gente que conozco, la conversación era lo que habían tratado los mensajes. Oye, es que el Señor de veras, sí, cuando el pastor mencionó que esto y esto estaba pasando, vimos la mano de Dios. Números 11, tremendo mensaje. Si hagamos oración porque ninguno seamos de los que nos quedamos atrás en el campamento. Y aún bromeando, decía así, porque yo te he visto que te estás quedando atrás. Sí, yo sé, pero este mensaje me conviccionó. ¿En qué lugar se estaba hablando fábulas? ¿O la conversación era de viejas? Al menos en los que yo visité, como 4 o 5 antes de sentarme, con el hermano de Carolina del Norte enfrente, ninguno. ¿Y el tema con el hermano? ¿De qué cree que fue? Del mensaje que él predicó. Hicimos unas memorias de 20 años atrás, porque desde hace 20 años lo conozco.
pero luego regresamos a lo importante que eran algunos puntos del mensaje que estuvo tomando, hasta que nos retiramos. Es que, hermanos, primero hay que quitar eso que es banal, eso que es fútil, eso que es superfluo. Cuando hagamos eso, estaremos en condiciones de pasar a lo que nos dice el segundo punto, lo que se ha de ejercitar. Número 2. Estamos hablando de que la piedad para todo aprovecha. En los versículos 7 y 8 vamos a encontrar lo que Pablo le escribe a Timoteo cuando dice lo que se ha de ejercitar. Ya en el pasaje de la semana pasada se estuvieron observando las palabras de la fe, es decir, el aspecto que teóricamente se podría abrazar como doctrina. Pues ahora el apóstol le escribe a Timoteo para instruirle respecto a la práctica. En la secuencia de imperativos donde ya vimos desecha, ahora aparece ejercítate. Sí lo puede ver, ¿verdad? Estamos en el versículo 7 todavía. Empieza diciendo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahí está la primera imperativo, la primera orden. Y a renglón seguido dice, ejercítate para la piedad. Ejercicio, entrenar pues. Practicar, adiestrar, desempeñar, ejecutar. Es por demás sabido que para obtener resultados al ejercitarse se demanda disciplina, dedicación, paciencia y sacrificio. Si todo esto no está envuelto en una intención definida, sancionada por el Espíritu Santo en cualquiera que se va a ejercitar por la piedad, y si esto no es nuestra práctica, entonces no habrá ejercicio. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hablar de que nos ejercitamos? Esos 4 elementos son indispensables. Voy a ser disciplinado. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a los varones, y aquí en la iglesia les he dicho, asignen un lugar para su oración? Los que están en mi casa les he dicho, es ahí, en esa silla de piel, ese es mi lugar de oración. Hace 5 años que Isaac se casó, pues cuando él todavía no se casaba, que vivía en casa, bajaba para irse al puente, a la base de Coronado, que es donde estaba comisionado como miembro del ejército de la naval. Y cada día usted puede preguntarle, por la gracia de Dios, él me veía ahí orando. ¿Tiene que hacerle como yo? No se inspire en este inútil. Inspírese en el que le salvó, en Cristo. Porque ese inútil que hace eso, no le llega ni a los talones a Cristo. Usted sea mejor que yo. Eso es ejercitarse en la piedad. No podemos llegar al momento de la prueba o de la tentación y nomás pujando resolverlo. No. La iglesia bautista, Sublime Gracia, allá en el Ejido Matamoros, Dios nos había concedido el terreno. En el grupo de hermanos que había para ir a trabajar los sábados, había 3 que eran empleados de la construcción. Un empleado de la construcción regularmente es físicamente está capacitado, está fuerte, ¿verdad? De manera que usted se podría dar cuenta de cuánto el pastor Garza celebraba, porque yo como pastor ahí estaba en las excavaciones y moviendo tierras y todo, ¿verdad? Pero, llegó el hermano Javier, llegó el hermano Lorenzo, llegó el hermano Sáenz. Entonces nos dábamos cuenta lo que era meter el pico en esa tierra. Porque después de 25 picotazos yo apenas podía sacar 2 o 3 paladas de arena o de tierra.
Cuando llegaban aquellos, era al revés. Con 3 o 4 picotazos podían sacar 25 paladas, por la manera que tenían de... Y ya no me quedaba viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Están ejercitados. Eso es lo que hacen para vivir. Cada día, 8 horas, si no es que más, están al rayo del sol, metiendo pico y pala, escarbando, trayendo, descargando concreto, subiendo grava, llevando piedras. Y aquí está sedentario, ¿verdad? Ahora, usted no me puede reclamar de que no le echaba ganas. Sí le echaba ganas, pero ¿para cuánto me alcanzaban? Para que a los 15 minutos ya tuviera un montón de ampollas en las manos. Y no, pues yo le voy a seguir echando ganas, y se reventaban las ampollas y ya la carne viva ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que uno estaba ejercitado en esa tarea y el otro no. Si nosotros no desechamos entonces esas fábulas y las cosas de viejas, no va a haber espacio para ejercitarnos en la piedad. Entonces, si no hay disciplina, si no hay dedicación, si no hay paciencia, si no hay sacrificio en nuestra práctica, y le quitamos cualquiera de estos o más de uno de estos, podrá parecer, pero no se engañe, ya no está ejercitándose. Está intentando, está echándole ganas, está aparentando, pero no se está ejercitando. No se está ejercitando. Por eso lo decía en el tiempo del boletín, ¿verdad? Ay, como que ya necesito hacer algo de ejercicio, mira. A ver, voy a ir al gym. ¿Cuánto peso? Ay. Nunca había pesado tanto, yo nomás. Pero voy a ir al gym y va 2 veces y regresa a ver si ya bajó. Fue 2 veces apenas. Los instructores dicen, cuando menos, espérate un mes para irte a pesar y no te desalientes. Entonces voy 2 veces, me peso, veo que peso más, porque con el ejercicio me dio hambre y tuve que ir a comer. Así es que voy y hago otras 2 veces y resulta que sigo pesando más, entonces me desanimo y ya no hago ejercicio. Tengo que hacer una pausa aquí para marcar y poner acento en lo siguiente. El sentido en el que está escrito no es una sugerencia. No. Tampoco es un consejo. Tampoco es una recomendación. No. Es una orden. Ejercítate. Esa orden es clara y es resolutiva. Ejercítate para la piedad. Ay, pero ¿por qué o para qué? Pues porque para todo aprovecha. Ese todo del que Pablo escribe es bidimensional respecto del cumplimiento de la promesa contenida, de esta vida presente y de la venidera, en esta tierra y en gloria, en la preciosa presencia de Dios. Pues primero los Corintios dice así, ahí en el 6:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Oiga, hermano, pero yo no estoy luchando. ¿Te acuerdas de cuántas veces encontramos las veces ahí en Efesios 6:12? ¿Cuántas veces encontramos la palabra contra? ¿Sí se acuerdan, no? Ok. Puede ser que tú no estés luchando, pero hay cuando menos 5 enemigos acechándote. Ya. Para aniquilarte. Para hacerte trizas. Así es que cuando el apóstol escribe y dice todo aquel que lucha de todo se abstiene, es porque es un llamado a abstenernos de todo aquello que no sea la piedad. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, ¿verdad? Recuerdo en aquella ocasión en donde un papá consentidor dejó que su hija dejara de comer porque ya no quiso. Y había otros 2 niños y estaba yo en la mesa.
y apenas había dado 2 o 3 cucharadas a la comida, no recuerdo qué era, y le aventó la cuchara al papá y le dijo, ya no quiero. Y para sorpresa mía, yo estaba a punto de intervenir y el papá dijo, bueno, está bien, ya no comas. Y yo todavía con el deseo de intervenir. ¿Qué cree, que me aguanté o que no me aguanté? No me aguanté. No me aguanté. Y tratando de parecer motivador con la chiquilla, fíjese bien, le dije, ¿por qué no quieres comer, mija? No, ya no quiero. Oh, mira, este otro niño aquí te va a ganar. Y esa niña estaba entrenada, tenía 4 años. Este niño que está aquí te va a ganar, Y me dijo, no estoy jugando carreras. Si eso se lo enseñó ese mal padre, le enseñó una mentira. Porque cada uno de nosotros estamos jugando carreras permanentemente. Cada uno tenemos un contrincante, un adversario. Cada uno. Para donde volteemos. Yo lo aprendí desde que estaba en el Politécnico. Me acuerdo que el maestro de procesos industriales dice, muchachos, hemos tenido un mal semestre y nada más nos queda este último mes. Si no se aplican, ustedes van a batallar mucho, probablemente fracasen en el ejercicio de su profesión. ¿Saben por qué? Porque con este bajo aprovechamiento, nada más tienen que voltear a los lados. A ver, volteen a los lados, nos dijo. Y todos viéndolo a él, ¿verdad? Que volteen a los lados. Ahora volteen para atrás. Eso que están viendo alrededor de ustedes es competencia. Van a tener que competir para poder, en un momento dado, ocupar los lugares en los que van a poder desempeñarse. Pues a mí no me importa, si te importa o no te importa, tan sencillo como que te quedas fuera de la competencia. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, todo aquel que lucha, pues usted está luchando. A lo mejor lleva puras derrotas por su displicencia y por su dejadez y lo que sea, pero está luchando. Ya tiene un récord perdedor en el desarrollo de su espiritualidad. ¿Por qué? Porque, ¡pum!, se le derrota, ¡pum!, se le vuelve a derrotar, ¡pum!, sigue quedando rezagado Dios, Cristo, siguen quedando rezagados sus principios, sus preceptos, ¡pum!, derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. Pero si vas a luchar, dice, de todo se abstiene. Después sigue diciendo, y no debemos de dejar pasar que la ciudad de Corinto también era una ciudad con mucha influencia griega. Ahí también había buenos atletas. Dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está la diferencia de esa bidimensionalidad del provecho que tiene la piedad. Cuando Pablo escribe vida, sí, indiscutiblemente se refiere a la terrenal, pero va a enfatizar en la eterna. La piedad para todo aprovecha. Cuando nosotros decimos la palabra aprovecha, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que tiene una alta utilidad, que su aplicación siempre es redituablemente positiva. Eso es lo que quiere decir que aprovecha. Si ese ministerio del que se manifiesta la multiforme gracia de Dios, al haberse erigido como nuestro sustituto, entregando su vida en lugar nuestro, y me estoy refiriendo al misterio de la piedad que vimos hace 2 semanas, antes de ver que era necesario nutrirnos con las palabras de la fe. Está hablando del ministerio de Cristo. Esa es la piedad que para todo aprovecha, para todo.
Es ese ministerio que se manifiesta tal cual, dice Pedro, según la multiforme gracia de Dios, porque fue Él que como sustituto entregó su vida en lugar nuestro. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Beneficios provechosos de la piedad. ¿Cómo puede ser que el Evangelio, la obra de Cristo, venga a representar para mí beneficios en esta tierra? Yo le preguntaría, ¿cómo es posible que no? Ayer que una hermana en la congregación me notificó de la muerte cerebral de un familiar por el que habíamos empezado a orar un día antes, y cómo cundió el pánico en toda la familia para ir. Vino en mi mente aquella vez que una amada hermana en la iglesia sufrió por una crisis de coma diabético. La señora era de una ciudad de Sinaloa, no recuerdo cuál. De manera que la mitad de la familia estaba en Tijuana y la otra mitad estaba en Sinaloa. De los que estaban en Tijuana, la gran mayoría se había convertido a Cristo. Había sido alcanzada por el Señor, y algunos inclusive iban a la iglesia a la que la hermana iba, y otros iban a otra iglesia. Empezaron los servicios funerarios y podíamos ver a los que con la seguridad de vida eterna estaban participando en el servicio. Al día siguiente llegó casi un camión foráneo lleno de familiares. Ustedes saben, creo que le caben 42 personas. Venía casi lleno, unas 35 personas. Entre ellos venía la mamá, que ella no era salva, y otros familiares. En cuanto aquellos llegaron, pues se les dio prioridad. Vienen de lejos, abrió el espacio y todos fueron hacia el féretro. Y empezó a hacer un escándalo trágico. Y la que más lloraba lamentosamente era la mamá. Después de estar gritando y llorando y sollozando ahí por, no sé, más de una hora tal vez, ya con poca voz de tanto grito, uno de sus clamores es que ella nunca más iba a volver a ver a su hija. Usted no me puede decir que tener la seguridad de vida eterna no es de provecho para nuestra condición física, para nuestra vida en la tierra. Si pensamos en la salud física, ¿cuántas enfermedades se han probado como psicosomáticas mediante diagnósticos especializados? Una enfermedad en la que la mente se abandona a la malicia y a la suspicacia. La malicia son cosas malas. La suspicacia, ¿usted sabe lo que es la suspicacia? Es la inclinación a estar sospechando siempre y desconfiando de todo lo que pasa con las circunstancias y con las personas a su alrededor. Eso es suspicacia. La suspicacia, debe saberlo, es pecado. La gente se vuelve recelosa, y en esa inclinación a la maldad y a la suspicacia, la mente trabaja con una intensidad que enferma al cuerpo. Y al rato vienen taquicardias, y vienen diarreas, y vienen padecimientos cardiovasculares, respiratorios. ¿De qué? De una idea ahí, de una sospecha
de ser suspicaz y estar con esa tendencia de desconfiar de todos. ¿Qué traes? ¿Qué me vas a hacer? Eso lo hiciste porque esto, porque aquello. No, lo que pasa es que usted esto y usted esto y usted aquello. No, pues ¿para qué estoy aquí entonces esto y aquí y allá? Pura suspicacia, todo está en la mente. Nada más está ahí. ¿Por qué? No estás ejercitado en la piedad. El que se ejercita en la piedad, aunque aquel venga y le dé una cachetada, dice, bueno, tal vez tenía que probar el calor en la palma de su mano y necesitaba mi mejilla. Aquí está mi otra mejilla. No es suspicaz. ¿Qué es lo que le podría ayudar a alcanzar esos niveles? Practicar en la piedad, ejercitarse en la piedad. No, pero yo voy a ser muy tonto si hago eso. Eso es lo que tu mente te hace pensar. Ese es el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque no estás ejercitado en la piedad. Es que la piedad para todo aprovecha. Si usted me dice, no, yo no le creo, yo tendré que decirte de inmediato, es que no has probado la piedad y no estás ejercitado en ella. No estás ejercitado en ella. ¿Cómo es posible que Cristo, en la ejecución de la piedad, cumpliendo el Evangelio en la redención, colgado en la cruz del Calvario, clama en esta intercesión al Padre para que les perdone los pecados a aquellos que lo están crucificando? Teniendo todo el poder para con un parpadeo hacerlos que todos cayeran muertos. Esa es la piedad. ¿Cuánto nos falta practicar? ¿Cuánto nos falta ejercitarnos en la piedad? Multiforme. Hay prejuicios, hay condenas. ¿Verdad? Muchas veces me ha tocado ministrar y aconsejar a matrimonios. Una de las cosas que le digo, cuide las banderas rojas que salen, amarillas que salen siempre en ese tipo de discusiones o fricciones que ustedes tienen. 4 banderas. Todo, nada, nunca y siempre. Agarre esas banderas, ya sea que usted la diga o su contraparte las diga, y agarre una bandera y levántela. Lo que pasa es que tú nunca me consideras. Apareció. Mentira. Pues ¿cómo te voy a considerar si tú siempre te vas y me dejas con la palabra otra mentira? Y podríamos estar levantando y levantando las banderas de los siempre, los nunca, de los todos y los nadas. Y vienen a consejería y les aconsejo, y la siguiente vez les pregunto, ¿cómo les fue? Bien. Pues sí, pero es que tú todo lo que yo digo, tú lo criticas otra vez. No estás ejercitado en la piedad. No estás ejercitado en la piedad. Lo acabamos de ver, te lo acabo de prescribir. No haga señalamientos ni condene. No los haga. No los haga. Eso va a cargar su corazón de amargura y le va a poner una predisposición a tratar a su contraparte por lo que hace y no por lo que es. No condene. Y lo primero, es que tú estás mal por esto y por esto y por esto y por esto. Ya condenaste. No condene. Ejercítese en la piedad. Fuiste injusto. Les voy a decir una que sacó mi esposa, que es nueva. Le digo, ten cuidado con eso que dijiste. Y se quedó así como diciendo, esta era nueva, no la había sacado en 34 años. Se los voy a confiar, No me hagas caso, era broma. Ok, lo tomaré como broma, pues. Y ya, no te voy a hacer caso.
Sí, fue broma, fue broma. No, sí, ya, no me tienes que convencer. Fue broma. Ejercítese en la piedad. Cuando nosotros pensamos en que para todo aprovecha, hay un versículo donde la piedad aparece acompañada de otras 8 virtudes, entre las cuales está el dominio propio. Y me estoy refiriendo a la segunda de Timoteo 1:17. Oh, no, perdón, es primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:6. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Te falta piedad. Ejercítate en ella porque para todo aprovecha. Nosotros tenemos que considerar que la piedad le da espacio al dominio propio, principalmente sobre nuestras pasiones y emociones. También en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, podríamos hacer un bosquejo completo de este versículo, pero primero nos dice Pablo lo que no nos ha dado. No nos ha dado cobardía, pero sí nos ha dado poder. Nos lo ha dado. El Espíritu Santo pone en nosotros. Él es el que nos da el poder. En Él es el quien obra la potencia que nosotros podemos ejecutar. Él nos ha dado ese poder. Y luego dice amor, que no es un indicativo, según el maestro, entre los hermanos, de que somos hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Pero ya ahí adolecemos, porque no estamos ejercitados en la piedad. Tengo una predisposición en contra de aquel hermano, de aquella hermana, y entonces ya hago acepción de personas. Ayer se mencionaba en la prédica de la iglesia a la que fui. Hay 4 o 5 hermanos aquí, o hermanos, y muy gustosamente saluda a uno. Hola hermano, qué gusto verle, Dios le bendiga, hombre. Hermano, ¿cómo está? Pues bien, saludos a la hermana. Y va, sí hermano, ¿cómo no? Y llega con el que no simpatiza por sus presuposiciones mentales. Y si es que lo saluda, hola hermano. Y luego otra vez viene eufórico con el que sigue. ¿Será eso amor? ¿Se da cuenta cómo nos hace falta ejercitarnos en la piedad? Y luego dice, y dominio propio. Cuando vemos en esa fila el poder, el amor y el dominio propio, vemos que aquí aparece, como lo vimos en 1 de Pedro, junto a la piedad, en esa misma lista de virtudes. La fe es dada por Dios, sí, pero las 9 virtudes de esta lista han de ser añadidas por el redimido y justificado y salvado por Cristo en su experiencia personal. Aprovecha para todo. La piedad para todo aprovecha. Intente usted la piedad con respecto a la austeridad y se va a dar cuenta del provecho que tiene. Ser austero. Austero. No necesariamente quiere ropas de marca. ¿Por qué? Porque quiere tantas ropas de marca que el día que no se la puede comprar. ¿Por qué todos traen ropa de marca? Yo no traigo ropa de marca. Aunque sea vaya a la Ross o como donde venden ahí ropa de marca que son saldos. Va a costar la mitad del precio. La austeridad es un resultado de la piedad. ¿Por qué? Porque estamos desatados del materialismo. ¿De quién lo aprendimos? Del autor de la piedad, Cristo. Lo decíamos la semana pasada o la antepasada.
¿Quieren seguirme? Bueno, pues las zorras y los animalitos tienen dónde descansar. Yo no tengo en dónde acostar mi cabeza. Eso es ser austero. ¿No cree? El gozo espiritual de la buena conciencia. La buena conciencia. Una conciencia saturada de suspicacia, ¿usted cree que es una buena conciencia? Suspicacias así, ¿verdad? Como hasta medio cerramos los ojitos así. No, ni le hablo. No, aquel ni lo saludo. No, me traen de encargo. Oh, sí me cae bien. Wow. Nos hace falta ejercitarnos en la piedad. La quietud de las victorias sobre los deseos carnales. Eso es piedad. Eso es piedad. Les comentaba a los hermanos en el estudio del jueves. Este personaje fue un buen siervo de Dios. Cautivo en la pornografía. Y tenía puestos en la iglesia. Fue descubierto y puesto en disciplina en la iglesia. Y aparentemente asimiló la disciplina. Que consistía en aislarlo de cualquier ministerio, siendo que era una persona con muchos dones, sobre todo pedagógicos para la enseñanza. Y fue puesto en neutral, con la condición de que debería seguir asistiendo a la iglesia de manera regular, consistente, a tiempo, a todos los servicios, por un año, para ser restaurado. Después de ese año se tendría una entrevista con él para saber si se le podía restaurar. Y aquel individuo soportó el año de disciplina. Algunos inclusive que tuvieron en riesgo a sus niños, a sus niñas, porque eran parte de los que él enseñaba, pues pusieron cierta distancia con él, parte de la disciplina. Y se cumplió el año. Y justo se había cumplido el año, no sé, 2 o 3 semanas habían pasado. Y alguien que conocía al pastor de aquella iglesia, un siervo allá que en un lugar de acá del medio, de la parte central de los Estados Unidos, buscó al pastor y le dijo: oiga, quiero tener un taller donde puedan los jóvenes de mi iglesia aprender. ¿Tendrá usted a alguien calificado para que vengan o lo preste por unas 2 semanas para enseñar? Y el pastor acababa de salir de disciplina, ese hermano. Dijo: sí, déjeme hablarlo con él y lo coordinamos. Y pues una cosa llevó a la otra y él pidió poder ir 2 semanas antes del taller, estar las 2 semanas y que le dieran hospedaje para quedarse otras 2 semanas, porque esa área de Estados Unidos es algo que él quería conocer. O sea, iba a estar 6 semanas. Y el pastor de aquella iglesia dijo: adelante, está bien, sí, que venga. Y evidentemente se fue y estuvo las 2 semanas. Empezó el taller, empezó a instruir. Terminaron las 2 semanas. Y en el evento donde estaban terminando ya el taller al que había venido a participar, había 2 hermanos en la iglesia que llevaron sus motocicletas, sus Harley Davidson, ¿verdad? Ahí para pasear a los chamaquillos. Y llegó un punto en que este hermano dijo: bueno, me gustaría, si me dejan dar una vuelta en la motocicleta. Y aquel hermano dijo: bueno, ¿sabe manejar? Sí, yo sé, yo de hecho, no Harley Davidson, pero ya he manejado motocicletas. Y dice: pues ándale pues. Y se subió en la motocicleta y se fue por allá y ya venía de regreso.
Dice él que no entiende cómo, pero aceleró de una manera que no podía controlar la motocicleta. Y vino y se estrelló en un árbol y perdió su pierna. De ahí se lo tuvieron que llevar al hospital, amputársela y ponerle después una prótesis. Las 2 semanas que él había pedido quedarse después del taller, pues con la atención médica y la rehabilitación y la prótesis y todo, se convirtieron casi en 3 meses. Y el plan era que se quedara más tiempo, pues iba a poder ser aprovechado para... Pero en eso, el pastor recibe una llamada acá, de parte del pastor de allá. Y le dice, oiga hermano, no sé cómo decírselo, pero después de todo esto que ha pasado aquí, descubrimos en la computadora que el hermano ve pornografía. Está saturado de esas porquerías, la computadora de aquí de la casa. Imagínense la cara del pastor de acá. Cuando regresó de allá, obviamente se le tuvo que expulsar de la iglesia y se fue. Pero la piedad, déjeme decirle, alcanza para tener victoria sobre los deseos carnales. ¿Cuál era el problema de aquel? No estaba ejercitado en la piedad. De este lado de la eternidad, entonces, nunca será suficiente con respecto a todo lo que aprovecha la piedad. Es más, lo más seguro es que no importa cuánto hagamos al ejercitarnos, siempre podremos ejercitarnos más, para que ésta sea real y práctica en nuestra vida, que venga a ser una bendición permanente, ejercitados en la piedad. Llegamos al punto número 3. El título del mensaje, no lo olvide, la piedad para todo aprovecha. En los versículos 9 y 10 vamos a apoyarnos en la expresión donde dice espera en el Dios viviente. Ya en este versículo 9 la declaración que se hace, palabra fiel es esta, es fiel respecto de lo que va a describir. Por ser fiel también es digna. Digna que corresponde, una correspondencia proporcional al mérito. Si tiene ahí su Biblia, si no, pues escuche que en el 1:15 que ya vimos en esta primera carta a Timoteo, de esta misma carta, repite exactamente la frase con la que abre el versículo 9. ¿Con qué frase abre el versículo 9? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El 1:15 dice exactamente lo mismo, con la diferencia que aquí en el 9 es lo único que dice. Por eso debemos interpretarlo como parte concluyente de los versículos que le anteceden y no de ser parte de los que le siguen. Ya en el versículo 10 podemos leer lo que a la letra dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces leemos trabajar, sufrir y esperar. Cuando cita trabajamos, quiere decir que no hay ocio. No hay tiempo entonces para relajarnos en pasatiempos estériles. No hay asuetos ni relajamientos. Bueno, siempre y cuando estemos dándole prioridad al ejercicio de la piedad. Por eso dice trabajamos. Cita también que sufrimos en relación a los oprobios. Ignominia, afrenta o deshonra pública es lo que quiere decir un oprobio. La piedad nos hará lucir diferentes, de manera que muy probablemente seremos blanco de oprobios.
Muchas de las crisis de personalidad de la juventud, sobre todo, tiene que ver con que los demás me acepten. En el momento que yo siento una crítica, dejo de hacer aquello que estaba haciendo. Y lo que intento hacer es hacerme a la imagen de ellos, a las costumbres de ellos, a las palabras de ellos, a los pasatiempos de aquellos. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a padecer o a sufrir oprobios. Y acabamos entregando lo que podría haber sido una hermosa convicción que traería honra y gloria al nombre de Dios a una comodidad convenenciera. Después de mencionar que sufrimos oprobios, el último de estos tres dice: esperamos en el Dios viviente. Por eso dije trabajar, sufrir y esperar. Y así lo describe. El Dios viviente es el Salvador de todos los hombres, en términos universales, para de inmediato acotar mayormente de los que creen. Lo que está diciendo entonces es que los que por haber verdaderamente creído, son fieles. Es que no vamos a recibir la posibilidad de ser fieles si verdaderamente no creímos, sin haber creído verdaderamente. Lo comentábamos ayer, ahí en la cena. ¿Qué podemos hacer como hombres invitando o instando a alguien que regrese a la iglesia cuando aquel ni siquiera creyó verdaderamente? No creyó verdaderamente. Lo que yo alcance a hacerle será lo que le podría hacer una hormiga a un elefante. Nada. ¿Por qué? Porque no creyó verdaderamente. Sin embargo, para los que creen, mire cómo lo dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El Dios que salva, sí, pero que también preserva. Preserva al que le salvó. No podemos entonces imaginarnos que la gracia de Dios alcanzó para salvar a aquel, pero no alcanzó para transformarlo. Oh, sí, tú eres mi hijo, tú eres ahora mi especial tesoro, tú eres mi heredero, vas a venir a morar en gloria. Pero mi poder alcanza para eso nada más. Porque después de eso, no continúa, no preserva su obra transformadora. Entonces, ¿realmente fue salvo? ¿O Dios fue un negligente? Vamos a preguntarle a Juan, ¿qué le parece? Vamos todos ahí a Juan, capítulo 3. Abran su Biblia y vamos a leer juntos a una voz este pasaje. Juan, capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice el 17 al 21. Me gustaría que todos leyeran. ¿Ok? Si no tiene la Biblia al alcance, acérquese a alguien que la tenga y vamos a leer todos juntos 17 al 21. ¿Ok? Este es el maestro hablando. Juan redacta lo que el maestro habla. Dice la palabra de Dios así en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Dije que lo ya leamos todos juntos. No me dejen solito. ¿Ok? Va de nuevo. Todos a una voz. Dice la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué aquel no quiere venir a la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué aquel no quiere venir al conocimiento de Dios? ¿Por qué aquel no se rinde a una vida devocional en la que la piedad es lo que se manifiesta? ¿Por qué prefiere entonces pasatiempos? Por su maldad. No se acerca a la luz porque la luz manifestaría la tiniebla de su maldad. Pero el que conoce la verdad dice, ejercita la verdad, se ejercita en la piedad. Ese se quiere acercar para testimonio no de él, de Cristo. No tenemos el suficiente ejercicio respaldando nuestro desarrollo espiritual. Es la razón, entonces, por las que el ejercicio de la piedad se presenta hoy delante de usted y de mí como un déficit severo. El ejercicio de la piedad, si como tal se ejecuta, nos acerca, si no conocemos a Dios, a la conversión, y si ya lo conocemos, a la consagración. Terminamos con el número 4. La piedad para todo aprovecha. Estamos en el versículo 11 ahora. Un imperativo, pues dice manda, e instructivo enseña. Estaremos llegando aquí a una pausa, como si fuéramos en un tren. Esta es una estación donde paramos. Y la probabilidad de que tanto la timidez como la inexperiencia que evidencia Timoteo es la que va a llevar a Pablo a ser enérgico en la idea de la forma en la que emite la siguiente instrucción, misma que no se agota, y por consecuencia Pablo sigue escribiendo estos otros dos imperativos. Manda. Es un verbo que en el original tiene la connotación de una orden militar. Y enseña, principio pedagógico, un imperativo instructivo. Sí, este versículo 11 parece una doxología, es decir, un cierre de la idea, una despedida, pero solo parece, pues refiere todo lo que antecede como lo que procede a este versículo. Lo incluiremos como conclusión de lo revelado desde el 4.1 hasta el 4.10 y notaremos que su alcance llega a ingerir aún después de los versículos 12 y hasta el 16. La piedad para todo aprovecha. Cuando Timoteo entonces recibe esta carta, no sé si la leyó estando en la iglesia o la leyó en casa, pero lo cierto es que en la mente de Timoteo estaban pasando todos aquellos atletas de su congregación, a los que les tenía que decir: este ejercicio que ustedes hacen para muy poco aprovecha. Aprendan que la piedad ejercitada para todo aprovecha. La vida en Cristo no es una vida de fútil entretenimiento, no. En eso están el mundo y sus placeres. El que no conoce a Cristo como Señor y Salvador es el que encuentra en esas fútiles distracciones o fábulas profanas
su satisfacción temporal y superficial. Y no solamente encuentra esos pasatiempos triviales, tristemente no lo sabe, pero es donde viene a encontrar su condenación. Dios ha revelado en este mensaje la urgente instrucción para librarte de la muerte y darte la vida eterna, la que obtienes por la gracia de Dios, por medio de la fe, para que a partir de ese momento, a partir de ese instante, entonces la piedad se cumpla y en aquel que recibe la salvación se ejercite a partir de ahí. Esa, la piedad, la que para todo aprovecha. Así es que si usted no conoce a Cristo, no conoce la piedad. Pero si ha entendido este mensaje y Dios le ha dado oído para oír, arrepiéntase y crea. Como probado hijo de Dios que ya da un testimonio de ser de la familia de Cristo, heredero de la vida eterna, para usted yo tengo una pregunta. ¿En qué se está usted ejercitando? No, pues soy bueno para el fútbol, soy bueno para convivir con mis cuates, con mis cuatas, soy el centro de la atención en las reuniones sociales, soy un chambeador de esos que no paran, trabajo 20 horas al día. En eso es en lo que me estoy ejercitando. A lo mejor hasta va al gimnasio con más regularidad con la que ora. Hasta va al gimnasio con más regularidad con la que medita en la Biblia. Invierte más del tiempo o de su tiempo, que viene siendo vida, ese que Dios le presta, para ejercitarse en banalidades. No para ejercitarse en la iglesia, para ejercitarse en la piedad. Es que hoy debe darse cuenta, está prefiriendo lo poco por encima del todo, con respecto a lo que es de provecho. Si únicamente fuese para librar de la condenación, y si solo fuera como recurso de la ruta a la consagración, ya sería mucho, sería más que suficiente. Pero no es lo único. El provecho es total, integral, para que me ayude en mis aspectos financieros, emocionales, conyugales, familiares, laborales, porque tenemos una corona corruptible aquí, pero también una incorruptible allá. Ahora ya lo sabe, tal vez antes no lo sabía. Saberlo y de así practicarlo y ejecutarlo le pondrá en la línea de lo que todo aprovecha. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.